Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este sexto encuentro del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Bueno, les agradezco a todos la presencia. Tenemos hoy un invitado muy especial y tenemos a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la doctora Livia Uriol, que va a hacer la presentación y le va a dar la bienvenida a nuestro invitado. Luego yo voy a retomar explicando la modalidad del seminario. Doctora Uriol. Gracias, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, Guillermo? Perfecto. Bien, bueno, estoy en rojo, así que me voy a apurar porque estoy con baja conectividad, parece ser. Bueno, estimado doctor Horacio Rosati, en nombre de la comunidad académica que represento y en el mío propio, le doy la bienvenida a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. En el marco del Seminario Permanente de Investigación en Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, como ustedes saben, seminario que dirige el doctor Guillermo Jensen, tenemos el honor de recibir al doctor Horacio Rosati, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias por su tiempo para exponer en este seminario y compartir con los asistentes extractos de su ensayo sobre la muerte, que si bien fue escrito pre-pandemia, creo que en estos momentos en que la humanidad otra vez se ve cercada, afectada por la enfermedad, en este caso un virus, donde la conciencia de muerte es una amenaza latente y cercana, su ensayo nos posibilita una reflexión conjunta y un diálogo fecundo con grandes pensadores de todos los tiempos. El abordaje de la muerte desde diferentes disciplinas como la filosofía, la teología, la medicina, la biología, la psiquiatría, la matemática, la historia, la literatura, el derecho, entre otras, nos enriquece e interpela a repensar su significado e implicancias en la sociedad contemporánea. Como pensar en nuestra muerte no es una fantasía mala, como dice su santidad el Papa Francisco, dejo abierto el seminario y le cedo la palabra al doctor Jensen. Gracias, decana. Muchas gracias por la presentación. Voy a presentar al doctor Rosati muy brevemente para luego darle la palabra. La secuencia va a ser así. El doctor Rosati va a exponer en primer lugar. Luego, dos comentadores designados del seminario, la doctora Eleonora Cano y el doctor Juan Bautista González Saboridos, realizarán dos breves comentarios con alguna pregunta para el doctor. Y luego que el doctor responda y se explaye sobre esas preguntas o inquietudes, abrimos a las consultas, algunas preguntas de los asistentes que les pido, les adelanto que las vayan realizando por medio del chat y yo se las voy a leer al doctor Rosati. El doctor Rosati va a exponer sobre cuerpo humano y derecho. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe. Tiene más de 30 obras publicadas en materias de su especialidad. Es profesor titular de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Público Provincial y Municipal en la Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe entre el año 1999 y 2002, director del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe del 2012 al 2016 y director de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado como intendente de la ciudad de Santa Fe entre el año 1995 y el año 1999. Ha sido convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, procurador del Tesoro de la Nación del año 2003 al 2004, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del año 2004 al 2005,
y desde el año 2016 se desempeña como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Entre sus otras, su currículum, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional del año 2013 al 2017 y ha recibido diferentes distinciones, entre las que destacamos el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional, otorgado en el año 2016 por la década 2006-2015. Bueno, hecha esta presentación, le doy la palabra al doctor Horacio Rosati. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto interactuar con la Universidad de El Salvador y muy complacido de abordar este tema que, como bien se dijo anteriormente, dijo la señora decana, tiene una enorme actualidad. Yo no voy a hablar de derecho positivo, pero sí voy a hablar un poco de algunas referencias filosóficas sobre el tema de la muerte que nos van a permitir proyectarnos sobre el derecho y sobre los distintos desafíos que el derecho tiene actualmente en este tema, en el tema de la muerte, en el tema del cuerpo humano. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que, lógicamente, además de que el andamiaje, digamos, no va a ser estrictamente jurídico, sino metajurídico, es que procuraré formular algunas preguntas más que establecer certezas, y que después, a través de la interacción, seguramente podamos ir sacando algún tipo de conclusión que más no sea provisoria. Comienzo con Sócrates, como casi no podía ser de otra manera. Sócrates define la muerte como la separación del cuerpo y del alma, ¿no? El cuerpo por un lado y el alma por el otro, dice él. Esta dicotomía entre cuerpo y alma es propia del pensamiento griego clásico, y es una dicotomía que, salvo en el caso de Aristóteles, establece también una jerarquía, es decir, el cuerpo es el elemento innoble, es el elemento perecedero, es el elemento corruptible, ahí donde moran los sentidos, las pasiones, y el alma es el factor noble, el que propulsa la vida, el que insufla la vida. Incluso, salvo para Aristóteles, la mayoría de los autores, Pitágoras, Sócrates, Platón, incluso algunos romanos como Marco Aurelio y Cicerón, para ellos el alma tiene una vigencia y una existencia que trasciende la del cuerpo, al punto que cuando una persona muere, el alma abandona ese cuerpo, levita y migra para dar vida a otros cuerpos. En ese contexto, Sócrates dice, en la obra Fedón de Platón, sabemos que Sócrates nada escribió, sino que lo que conocemos de él es lo que Platón nos hace conocer de él, lo que Jenofonte nos hace conocer de él. En este caso, Sócrates nos dice, en realidad, el alma está prisionera del cuerpo, y solamente podemos lograr la verdad, puede lograr la verdad del alma cuando se libera del cuerpo, cuando se libera de las pasiones, cuando se libera de esa corrupción que es el cuerpo. Él lo dice así: mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma escondida en esta corrupción, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. Porque, se pregunta él, ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones y los combates? Del cuerpo, se responde, con todas sus pasiones. En este marco, cuando uno hoy ve frente a una pantalla una serie policial, una saga médica, un documental, y advierte que los cuerpos se abren para dejar ver, para mostrar, para exhibir sus componentes, sus órganos,
en el caso de un médico forense, para ver cuál ha sido la trayectoria del proyectil, para ver cuál ha sido la última ingesta del occiso, para ver si había factores, enfermedades o elementos predisponentes en ese cuerpo que se abre y entender entonces la causa del fallecimiento. Cuando se nos dice que el cuerpo habla, en realidad estamos tentados a pensar que más que el alma son los órganos los portadores de vida. Y con más razón cuando en otra serie documental sobre medicina vemos que los cuerpos también se abren, se dejan ver, algunos de ellos para ser curados, otros para ser suplantados, otros para ser trasplantados a otro cuerpo. Pareciera que esto de que el cuerpo habla, de lo que dicen los criminólogos, o el cuerpo no muere, puede ser curado, puede ser modificado, puede ser reemplazado en parte, puede ser proyectado a otro cuerpo para insuflar vida, pareciera que se nos está queriendo decir que son los órganos los portadores de la vida, que no hay un elemento intangible que les insufle vida, y si lo hay, en tal caso, este elemento que tradicionalmente llamamos alma, en realidad sería hoy una rémora, un obstáculo, un reservorio de prejuicios que impide disponer libremente de la reutilización de los órganos de un cuerpo moribundo para ser proyectado a un cuerpo sano. Nos manejamos como si las cosas fueran así, y yo creo que sobre esto es sobre lo que tenemos que reflexionar. Porque a partir de una concepción antropológica donde el hombre es el centro de todo y entendemos que no hay nada más que el hombre y el cuerpo lo entendemos como una máquina perfecta, como un conjunto de órganos, engranajes, nervios, tendones, circuitos, donde endiosamos realmente este cuerpo, vamos a estar tentados a pensar que la vida proviene de esto y que todo factor espiritual es un factor retardatario de la proyección de la vida, de la mantención de la vida o del traslado de la vida a otros cuerpos. Dije Aristóteles. Aristóteles tiene una, en su obra Acerca del alma, tiene una expresión muy interesante. Él dice, cuando se refiere al sentido de la vista, él dice, el ojo es la materia de la vista es el alma del ojo. Los dos se conjugan, hay un elemento material que es el ojo y hay un elemento que él dice el alma, el espíritu, hay algo intangible que es el sentido de la vista. Los dos tienen que conformarse para, complementados, que podamos ver. Y afirma él, sin el alma, sin el factor espiritual, el ojo no sería propiamente un ojo, sería la forma de un ojo, sería una materia inerte, como el ojo de una estatua. Pues bien, el ojo de una estatua que no puede ver, ¿verdad? Pues bien, 2500 años después, cuando uno ve en la pantalla estas series de medicina, policiales, forenses, médicos cirujanos, da la sensación de que la habilidad del médico podría extirpar el ojo de una estatua, trasplantarla a un ser humano y lograr que un ciego pueda recuperar la vista, ¿no? Nos manejamos como si pensáramos así, y yo creo que es algo que sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque me parece que el cuerpo no es solamente la máquina, el cuerpo es otra cosa, y esto se proyecta una serie de cuestiones jurídicas
que están, y sobre todo uno como juez de la corte los ve los temas, no lee el diario casi con una deformación profesional pensando esto va a llegar, y en general casi todo llega a la corte, ¿no es cierto? Entonces, esto va a llegar. Y acá hay cuestiones muy interesantes. El llamado encarnizamiento terapéutico, el alargamiento de la vida, el límite en el mercado de los órganos a los efectos de los trasplantes. Me parece que son todas cuestiones, la eutanasia, son todas cuestiones que están vinculadas a este tema. Cuando uno lee algunos historiadores en realidad contemporáneos, pero con un vuelo que va más allá de la historia, como es el caso de Harari, por ejemplo, y él nos dice que están dadas las condiciones para que dentro de 50 años el promedio de vida de los seres humanos sea de 100 años, 110, 120 años, y que técnicamente las condiciones para la inmortalidad estarían dadas más allá de que en realidad el progreso de la ciencia no es parejo, con lo cual la sobrevivencia, digamos, del intelecto no corre parejo con la sobrevivencia en términos generales de nuestras articulaciones, por ejemplo, y casi podríamos decir, sí, podríamos lograr un promedio de vida de 110 o 120 años, pero tendríamos un ejército de personas sin enfermedades mentales, pero que no podrían caminar, inválidos, con problemas en las articulaciones, versus un ejército de personas que podrían caminar porque no tendrían problemas en las articulaciones, pero que tendrían enfermedades mentales muy agudas. Cuando uno lee esto y empieza a pensar que puede no ser ciencia ficción, yo creo que es muy importante rescatar algunos aspectos intelectuales, volver a este concepto de alma, llamémoslo alma o llamémoslo como lo querramos llamar, pero que se vincula con la dignidad que hay más allá de las perfecciones e imperfecciones de nuestro cuerpo humano y de su integralidad y de sus órganos. Claro, la medicina no puede contentarse con una definición al estilo de Sócrates de que la muerte es la separación del cuerpo con el alma, ¿no es cierto? Necesita algo más tangible. ¿Cuándo una persona está muerta? Y las respuestas han sido en general tres, simplificando, ¿no? Simplificando y haciendo un poco también de literatura. Estas respuestas se vinculan a cuando la máquina humana deja de funcionar, cuando vamos a entender que deja de funcionar. El primer síntoma es no respirar, la persona no respira más, está muerta, ¿no es cierto? Y hay varios diagnósticos de cuando una persona no respira más. Hay varios elementos con los que esto se puede comprobar y esto históricamente ha sido un factor determinante, ¿cierto? A lo largo de la historia de la medicina. En ese sentido, el cuerpo humano vendría a ser una máquina que respira, que se expande, que se contrae en contacto con el aire. Los pulmones son los órganos fundamentales en su interacción con el aire. Y hoy el aire es un factor determinante. Hoy hablamos del COVID-19. Hoy estamos en un contexto de pandemia. Quiere decir que por el aire, así como Platón creía que levitaban almas tratando de insuflar vida, almas, digamos, que intangibles que no podíamos ver, invisibles, hoy también hay virus que intentan proyectar la muerte sobre los cuerpos a la medida en que se proyectan eficazmente sobre ellos, ¿no es cierto? El aire ha vuelto a ser un factor fundamental. En otras épocas se daba por muertas personas que no estaban muertas para no compartir el mismo aire y el mismo contexto, y se las ha llegado a enterrar vivas, para no compartir
la misma atmósfera, porque se creía que en la atmósfera estaba, digamos, el mal que estaba flotando y que estaba levitando y que estaba esperando para proyectarse en cuerpo humano. El segundo síntoma es no sentir, digamos, el aparato circulatorio, la sangre. El corazón deja de funcionar. La persona está muerta cuando el corazón deja de funcionar. Aquí el corazón y no los pulmones son el órgano fundamental y la sangre es el fluido que proyecta la vida, ¿no? Hacerse mala sangre es hacerse mala vida, pasar un mal momento. Chupar la sangre de otro es chuparle la vida o la energía, ¿no es cierto? El ser sanguíneo es el ser que tiene mucha vida, por eso en otra época se hacía una sangría a la persona para que pudiera de alguna forma encontrar un cierto sosiego, ¿no es cierto? La sangre proyectaba, pero el corazón era el factor fundamental, digamos, el corazón entendido en un doble sentido, como máquina que bombea sangre, pero el corazón como receptáculo de los sentimientos. De aquí viene aquello de, en el cerebro está la razón, en el corazón están las pasiones y los sentimientos, ¿no? Que uno en el lenguaje cotidiano lo utiliza constantemente. A mí me gusta releer siempre a Shakespeare, y Shakespeare tiene dos textos que nos pintan con mucha claridad esta doble percepción del corazón, el corazón como bombeador de sangre y el corazón como receptáculo de los sentimientos. En la vida y la muerte del rey Juan, cuando él describe la muerte del rey Juan, nos está hablando del corazón como motor, como bomba incorporado dentro de una máquina perfecta, dice textualmente. El cable de mi corazón se ha roto, esta idea de la máquina, y quemado, y todas las velas sobre las cuales navegaba me hubieran quedado reducidas a un hilo, a un finísimo cabello. Mi corazón ya no tiene sino una pobre cuerda que no resistirá más que el tiempo que tardes en decirme las noticias de que eres portador. Y después todo lo que ves no será ya sino un trozo de arcilla y el esbozo de una desaparecida majestad. Pero cuando Shakespeare en Julio César describe el sentimiento del emperador al haber sido apuñalado por uno de sus hijos, tenemos el corazón en otra dimensión, como una máquina de sentir. Y dice Shakespeare, en boca de Antonio, ¿no? 6 lágrimas disponeos ahora a verterlas. Todos conocéis este manto, el manto ensangrentado, ¿no? de Julio César. Recuerdo cuando César lo estrenó. Era una tarde de estío en la tienda, el día que venció a los nervios. Mirad, por aquí penetró el puñal de Casio. Ved la brecha que abrió Casca. Por esta otra lo hirió su muy amado Bruto. Y al retirar su maldecido acero, observad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en pos de él, como para asegurarse de si era o no Bruto quien tan inhumanamente abría la puerta. Porque Bruto, como sabéis, era el ángel de César. Juzgad, oh dioses, con qué ternura lo amaba César. Ese fue el golpe más cruel de todos, la puñalada de Bruto. Pues cuando el noble César vio que él también le hería, y había en el corazón como sentimiento, la ingratitud más potente que los brazos de los traidores le anonadó completamente. Entonces estalló su poderoso corazón con la puñalada de Bruto, y cubriéndose el rostro con el manto, el gran César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, que se inundó chorreando sangre. También esta idea del corazón como factor dominante, como el órgano central
que si se para, si deja de bombear o si deja de sentir, ahí está la muerte. Y finalmente, el tercer criterio, ¿no? Inevitable pensar en las meditaciones metafísicas de Descartes, el cerebro. No pensar es morir, morir es no pensar. Si yo pienso y luego existo, entonces, si existo, respiro y siento, pero primero existo, y para que exista tengo que tener un cerebro. Repasemos en algunas líneas de Descartes. Ya estamos en el siglo XVI y XVII, fundamentalmente. ¿Qué soy?, se pregunta Descartes, y responde, una cosa que piensa. ¿Qué significa esto? Una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza y que imagina y siente. Y aunque quizás tenga un cuerpo que me está unido estrechamente, pues que de una parte posee una clara y distinta idea de mí mismo, en tanto que solo hay una cosa que piensa e inextensa y de otra parte una idea precisa de un cuerpo, en tanto que es tan solo una cosa extensa y que no piensa, mi cuerpo, una extensión que no piensa, es manifiesto que yo soy distinto en realidad de mi cuerpo y que puedo existir sin él. La naturaleza me enseña, dice Descartes, mediante los sentidos del dolor, el hambre, la sed, etc., que yo no solo estoy presente en mi cuerpo como el navegante en el barco, sino que estoy unido a él estrechísimamente y como mezclado de manera que formo parte, como una parte, una totalidad con él. Por lo demás, cuando el cuerpo es herido, yo, que no soy más que una cosa que piensa, no sentiría dolor, por tanto, sino que recibiría esa lesión en el mero intelecto, como el navegante ve si se rompe algo en la nave o cuando ha menester de alimento o de bebida, lo concebiría estrictamente y no tendría las confusas sensaciones del hambre y de la sed, ya que esas sensaciones de sed, hambre, dolor, etc., no son más que ciertos modos confusos de pensar producidos por la unión y como la mezcla del alma con el cuerpo. El acto de pensar, el predominio del cerebro como órgano, de la razón, del intelecto. Estamos en un momento revolucionario de la filosofía, no solo de la filosofía, también de la astronomía, también de la ciencia de la navegación, también de la teología, por supuesto. El acto de pensar es entonces el acto típicamente humano, con lo cual cuando dejo de pensar, dejo de existir. El pensamiento es lo que me hace diferente, no solamente de mis semejantes, sino que me da una superioridad sobre el universo. Pascal, en sus pensamientos, que es contemporáneo de Descartes, recordemos, dice que es el hombre frente al universo. Nada, una gota de vapor puede matarlo, pero mientras el hombre sabe de su inferioridad con relación al universo, el universo nada sabe de él. Es decir, que la superioridad del ser humano está expresada en la aportación de la razón. Claro, el encefalograma plano es el registro de la muerte, de la parálisis cerebral. Pero en la vida y en el derecho tenemos situaciones que son fronterizas. ¿Qué haremos con las personas que no tienen cerebro, que nacen sin cerebro o sin el cerebro totalmente desarrollado? Casos que ha tenido que analizar no solamente la Corte Argentina, sino otras cortes en el mundo. Los casos de los bebés con anencefalia. ¿Qué haremos con esta lógica con aquellos que no piensan como la mayoría o que no saben pensar conforme a un determinado criterio? ¿Qué haremos con los que están negados a una racionalidad común?
¿Cuál será el destino de ellos? ¿Los apartaremos en otros momentos de la historia, en otros momentos aciagos de la historia universal? ¿Se los ha destruido? ¿Se los ha torturado? ¿Se los ha sacado de circulación? ¿Se los ha depositado? ¿Se los ha institucionalizado? En cualquier caso, se ha permitido que coexistan, pero no que convivan, no que se vinculen. Entonces yo creo también que el tema de la psiquiatría, de la salud mental, del concepto de normalidad, debe estar siempre presente en nuestras reflexiones, para evitar que en el extremo, por supuesto, estas personas sean muertos en vida. Respiren, sientan probablemente, su corazón pueda latir, pero los consideremos muertos en vida, atados, porque no piensan, entre comillas, ¿verdad? Porque no piensan como la mayoría. Repasamos lo que era la muerte para la filosofía clásica, digamos, donde empezó todo, dirían muchos, 2500 años atrás, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, una recorrida sobre los criterios médicos. Y también me parece importante, y sobre todo en este momento tan dramático que estamos pasando, que estamos viviendo, de una pandemia universal, que reflexionemos sobre los dos distintos momentos, intelectual y vivencialmente separables, de morir y estar muerto. Una cosa es morir, el verbo, y otra cosa es el estar muerto, que se sustantiva, ¿no? El morir como último acto biológico, como último acto de la vida, y el estar muerto como una objetivación. Ya no hablamos de la subjetividad, sino como primera objetivación del cuerpo humano sin vida, el cadáver. Desde la antigüedad, en el pensamiento occidental, esta transición de morir y estar muerto, entre el acto de morir y el cadáver, era justamente esto, una transición que debía desarrollarse con normalidad, con naturalidad. El último acto de la subjetividad, morir, la objetividad del cadáver, la naturaleza jurídica del cadáver mismo, y hoy en el contexto de trasplante de órganos también hay que reflexionar mucho sobre esto, la modificación del morir hasta al estar muerto venía acompañada con las actitudes del propio cuerpo, la rigidez, la frialdad, la colocación en una posición horizontal, el cerrarle los ojos como para decir, va a dormir, digamos, el sueño eterno, el cambio de temperatura hacia una frialdad definitiva, marcaba el tránsito desde el acto de morir hacia el cadáver rígido. Y esto era acompañado por los deudos, el duelo, el sepelio, el luto, el pésame, el llanto, la contratación de lloronas que despedían a la persona muerta, que después se enterraba para ir al reino de Hades, digamos, y vivir ahí, porque, digamos, y la construcción en las ciudades de las necrópolis, es decir, de las ciudades de los muertos. Había todo un trayecto, entonces. En la oración fúnebre, donde Pericles despide a los muertos en la guerra del Peloponeso, que nos recrea Tídedes, que nos habla admirablemente de lo que es la democracia, por ejemplo, en Atenas, en esa época, en el siglo V a.C.,
Tucídides hace una arenga hacia los muertos que han muerto para defender un estilo de vida, el estilo de vida ateniense, y al final dice, una vez que ha hecho esa magnífica locución, ahora pues que todos habéis llorado como convenía a vuestros parientes, hijos y deudos, pueden volver a vuestras casas. Es decir, se había cumplido con el rito, con el tránsito, con la transición del morir al estar muerto. Pero ¿qué pasa cuando este tránsito no se logra? De nuevo Shakespeare, cuando se habla de la muerte de Julio César, justamente, las puñaladas, la puñalada de Bruto, de su hijo, ha muerto sin despedirse, ha muerto sin testar, ha muerto sin rendir cuentas sobre lo que ha hecho en esta vida. Y ni que hablar de Hamlet. El padre de Hamlet, del rey de Dinamarca, ha sido asesinado por su hermano, que se ha casado con su exmujer. No ha habido luto, no ha habido luto y llanto, como se decía en los pueblos, ¿no es cierto? Tiene esa frase tan impactante, me gusta leerla para no equivocarme. Los manjares cocinados para el banquete del duelo sirvieron de fiambres en la mesa nupcial. Es decir, ha faltado este trayecto, esta transición entre el morir y estar muerto. Y a mí esto me ha hecho reflexionar mucho en esta época en que la gente se muere tan rápido sin poder despedirse, sin sepelio. Donde hay fosas comunes, afortunadamente no en nuestro país utilizadas, pero donde se mezclan los muertos, donde los muertos no pueden, antes de morir, despedirse de los vivos, donde los vivos no pueden despedirse de los que se están muriendo. ¿Cómo no recordar, ya que estamos haciendo un poco de recorrido sobre los griegos, la tragedia de Antígona, ¿no es cierto? No poder enterrar a su hermano, Antígona, la hija de Edipo y de Yocasta. No puede enterrar a su hermano. Y ella dice, yo no puedo dejar por un edicto, y ahí tenemos el debate entre el derecho positivo y el derecho natural, por un edicto del rey de Creonte, yo no puedo dejar de enterrar a mi hermano. Mi hermano tiene que descansar bajo tierra, no puede un edicto decir que porque es traidor a Tebas no puede ser entonces enterrado. Porque él tiene que ir al reino de los muertos y descansar en el reino de los muertos. ¿Y qué pasa si no puede descansar en el reino de los muertos? Lo mismo que pasaba con el rey de Dinamarca. Si no se da este tránsito natural, sobreviene una tragedia, sobreviene una catástrofe. Y esa es la catástrofe y esa es la tragedia que se abate sobre todos los protagonistas del drama de Antígona. Todos mueren, todos mueren. Y todos mueren porque no han cumplido con algo que naturalmente se entendía fundamental. Con mucha tristeza uno ve hoy muertes en soledad, afectados por la pandemia, no es por la mala voluntad de nadie, pero cuando uno piensa en la muerte en soledad, la muerte sin funerales, el enterramiento común, uno se pregunta hasta qué punto estas circunstancias no dejarán secuelas en las sociedades que sobreviven a esto que nos parece que es algo anormal, antinatural, que impide mantener esa secuencia que parecía por lo menos necesaria,
por lo menos para la salud mental de los deudos, y por qué no pensar también para el destino de los cadáveres. Respecto de los cadáveres, cuando la poca literatura que hay sobre la naturaleza jurídica de los cadáveres, uno ve que hay una dicotomía entre los autores. Algunos vinculan al cadáver con quien se fue en vida, ¿no es cierto? Con lo cual hay una dignidad, hay un mantener, una historia de vida previa, un nombre, una fecha de nacimiento, una familia, una proyección, una obra. Y hay quienes piensan que no, que es un objeto. Y si es un objeto, bueno, podrá ser destruido de la forma en que se pueden destruir los objetos, que no es la misma que, por lo menos hasta ahora, la cultura occidental estima debe corresponder a las personas que tienen vida, o las personas a las cuales, aunque ya no tengan vida, sí tienen una historia que se correspondió con un determinado cuerpo. Hay dos obras pictóricas, no sé si tenemos las imágenes, sí, que yo creo que revelan bastante criterios, sobre todo el de la modernidad y el de la posmodernidad, ¿no es cierto? El de la modernidad me gusta siempre, pues estamos hablando en el mismo siglo, en la misma época de Descartes, Estamos hablando de la misma época de Descartes, donde el hombre es el centro del universo, donde la razón es el órgano fundamental del cuerpo humano, y en esta maravilla que es el cuerpo humano, en esta maravilla que es el cuerpo humano como máquina en funcionamiento, hay una obra de Rembrandt que es la lección de anatomía del profesor Nicolas Tulp, ¿sí?, que me parece que es extraordinaria, bueno, como todas las obras de Rembrandt. Pero acá vemos, ¿no es cierto?, la lección de anatomía. Esta es la lección de anatomía. Es decir, el cadáver, con su rigidez, con su palidez, y tenemos al profesor que está explicando, y tenemos a los ayudantes, los discípulos, que miran con atención y también con fascinación al profesor y al cadáver, ¿no es cierto? Y ahí vemos cómo el profesor está explicando el tendón, los nervios. La mano no se contrae porque es una explicación, ¿no es cierto? Es una explicación. Si tuviéramos que hacer una referencia al mundo de los humanoides, diríamos, bueno, esa mano debería estar contraída, en un Frankenstein debería estar contraída. No, esto es una pintura y esto es medicina. De lo que se trata es de descubrir el maravilloso funcionamiento como si fuera un reloj del cuerpo humano. Esta es la imagen de el hombre como un ser perfecto, el cuerpo humano como una máquina perfecta, y la necesidad de estudiar en sus detalles esa perfección que se puede hacer solamente una vez que la finitud del cuerpo humano ha dicho basta a esa vida. Y ahora me gustaría ir a otra imagen, que es la del Guernica de Picasso. También podría ser la de la mujer jugando con el perro de Picasso. Sabemos que el Guernica expresa un hecho histórico, concreto, pero yo creo que es una imagen suficientemente reveladora de lo que es la deconstrucción del cuerpo humano. Casi podríamos decir, si lo proyectáramos esto al ámbito desde la pintura, la filosofía, casi podríamos conectar a Picasso con Foucault. Foucault, cuando dice que el hombre como construcción de la modernidad ha muerto, se desintegra, es decir, que la noción de unidad del ser humano es una noción intelectual, no proviene de la realidad. Y aquí tenemos también, si bien, insisto, esto remite a un hecho, a una explosión,
una explosión de bombas, etcétera, y ahí la destrucción. Sin embargo, está pintado acá, y el cubismo yo creo que es una manifestación de la deconstrucción, ¿no es cierto? Vemos acá partes anatómicas, que están separadas. Acá no hay unidad. Esa unidad que veíamos en Rembrandt, esa perfección del cuerpo humano, ese mecanismo de relojería no lo vemos acá. Y en otras pinturas del cubismo, por supuesto, tampoco. Es decir, aquí lo que estamos viendo son partes de seres humanos, partes de animales que están por el aire. Partes que podrían ensamblarse en otro ser humano, construir otro ser humano, o podrían insertarse en el cuerpo de otros seres humanos, tal vez para insuflar vida. Pero acá, digamos, el concepto de la unidad del cuerpo humano está claramente ausente. Me parece que de alguna forma estas dos imágenes están reflejando dos momentos, dos pensamientos, dos concepciones antropológicas diferentes, dos percepciones del cuerpo humano fuertemente distintas. En la primera, la máquina perfecta. En la segunda, la máquina deconstruida. Deconstruida. Bueno, finalmente, porque no me quiero exceder del tiempo, algo sobre la percepción exterior del cuerpo humano. En otro libro que no es el ensayo sobre la muerte, sino un libro que se llama El ensayo sobre el prejuicio, yo trato de analizar de qué forma, y me valgo para eso de la criatura, digamos, del monstruo de Frankenstein, ¿no es cierto? Así como en la inmortalidad me baso bastante, digamos, en la creación cultural del vampiro Drácula, ¿no? En este caso es el monstruo creado por Frankenstein, donde intento analizar las percepciones que en torno al cuerpo humano y a su apariencia tenemos y por qué las tenemos. Hay una mirada estética, est-ética, porque es estética y ética a la vez, que es la que permite asimilar lo bello conforme a un estándar de belleza determinada en un tiempo histórico concreto, lo bello con lo bueno, lo feo con lo malo. Esta es una asimilación que los niños en general no tienen, los bebés, los recién nacidos. La sensación de asco, de repulsión en torno a algo, es algo que adquirimos con el tiempo, que no está en nosotros. Y yo me valgo de, digamos, la obra literaria y después las proyecciones cinematográficas de Frankenstein para analizar esto, ¿no? Lo que le pasa al monstruo de Frankenstein, porque en la novela de Mary Shelley están retratadas las distintas posibilidades, es decir, un monstruo que es feo, ¿no es cierto?, que ha sido construido con partes de seres humanos. Su apariencia es inicialmente anormal, es distinta. Distinta, y yo no sé si por consecuencia fea y por consecuencia mala, o fea y en consecuencia distinta y entonces mala. ¿Qué es lo que siente el monstruo de Frankenstein? Cuando es percibido visualmente por los adultos, hay rechazo. Cuando es percibido por un niño, no hay rechazo. Quiere decir que no tenemos en esa mirada virginal, digamos, la asimilación entre distinto, feo y malo, que sí tenemos en el adulto.
Él logra comunicarse con un adulto, sí, pero es ciego. Es decir, que no lo descalifica por su apariencia, por la apariencia de su cuerpo. Es más, recorre su cara con sus manos, con su tacto, advierte que es distinto, pero no lo rechaza. De nuevo la mirada del ciego, de nuevo podríamos ir a Aristóteles y el ojo de la estatua, la mirada del ciego que no descalifica. Y entonces, ¿qué pide el monstruo de Frankenstein a su creador? Que construya una mujer monstruo, es decir, un universo paralelo, distinto y feo como el de él. El doctor Víctor Frankenstein empieza esa obra y no la termina, el monstruo enloquece. Esto en la novela. En la película de los años 30, La novia de Frankenstein, la mujer monstruo se crea, pero la reacción de la mujer monstruo al verlo al monstruo es de rechazo también. Es decir, ni siquiera a través de la fealdad, ni siquiera a través de un semejante, el monstruo logra instalarse, logra interactuar, logra ser aceptado por su apariencia física, la apariencia de su cuerpo, de su cuerpo. Las mil formas de discriminación que vemos cotidianamente en nuestra realidad, en nuestro país y en virtualmente todos los países del mundo, las formas sutiles de discriminación que tienen que ver con un concepto de normalidad o con un concepto de belleza, también deben hacernos reflexionar. Si bien yo creo que se ha progresado mucho en términos de igualdad, de aceptación de las diferencias, creo que es mucho más todavía lo que nos falta avanzar, porque hay percepciones, hay ideas que seguimos manteniendo, hay percepciones cromáticas que seguimos manteniendo. Cuando ha sido una mala jornada decimos que es una jornada negra, no decimos que es una jornada amarilla o blanca, es una jornada negra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces hay todavía en nuestra forma de hablar, pero en nuestra forma de comportarnos, mil formas, mil matices de discriminación. El prejuicio también sobre el cuerpo humano, que se proyecta en el derecho. La igualdad, la no discriminación, creo que es mucho todavía lo que se debe avanzar en ese sentido para evitar que el cuerpo sea, en este caso, protagonista, el cuerpo sin alma, justamente, sea protagonista de un rechazo, de una expulsión, de una no aceptación. Y yo creo que de nuevo, y con esto cierro el círculo de lo que pensaba decir, de nuevo considerar el cuerpo sin un elemento, sin un factor espiritual, sin un alma, un espíritu, lo que querramos llamarle, no quiero hacer teología yo en esto para nada, pero sin lo que le da sentido a nuestras existencias, si solamente somos mero cuerpo, mera materialidad, bueno, pues entonces estamos muy cerca de que todo esté permitido el día de mañana, ¿no es cierto? Y que tengamos, y que deconstruyamos nuestro cuerpo y reconstruyamos nuevos cuerpos, o prolonguemos la vida de nuestros cuerpos hasta donde nos dé nuestra posibilidad económica o las posibilidades de nuestra ciencia. Bueno, aquí dejo yo esta exposición y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso al primer comentario de la doctora Eleonora Cano. Doctora Cano.
Sí. Buenas tardes, doctor Jensen. Buenas tardes, doctor Rosati. Bueno, muchas gracias en primer lugar, doctor Jensen, por permitirme formar parte de este ciclo de reflexiones. Y muchas gracias también al doctor Rosati por este texto fundamentalmente tan reflexivo. Voy a ser muy breve porque el texto es riquísimo en aristas para explorar, en punto a reflexiones realmente profundas. Y voy a centrarme quizás en lo que considero que ha sido lo que más me impactó. La posibilidad de reflexionar acerca de la trascendencia de la vida y de la muerte. Y la vida y la muerte como esos dos ejes que conforman la inconmensurable historicidad humana. Y cuando leía el texto y ahora lo escuchaba al doctor, en primer lugar me pareció muy elocuente, oportuno, y traerles aquí un texto de un filósofo francés contemporáneo, como es Edgar Morin. Y Edgar Morin en 1951 escribió un ensayo sobre el hombre y la muerte. Y allí explica esa necesidad del hombre de estar todo el tiempo reflexionando acerca de la muerte. Fundamentalmente la conciencia de la muerte como un rasgo de la unidad. Por supuesto que es aquello que nos va a diferenciar de los animales, pero además esa conciencia trae consecuencias, y esas consecuencias, analizadas antropológicamente, marcan un hito de 3 etapas. En primer lugar, la conciencia de la muerte. En segundo lugar, tomar conciencia de la desesperación, es decir, de esa constante angustia, que ser conscientes de la muerte como finitud, como ruptura, así la describe Morin, nos puede aparejar. Y el tercer hito, la tercera etapa que conforman esa trilogía antropológica, así la define Morin, la necesidad de trascender, es decir, la aspiración a la inmortalidad. Y entonces, a través de esas 3 etapas, es que el hombre, desde que el mundo es mundo, ha empezado a reflexionar acerca de la importancia de la muerte, la necesidad de ser recordado, de trascender. Y a lo largo de la historia, las conductas humanas fueron variando, pero siempre buscando esa inmortalidad. Y esa inmortalidad como un signo de lo que nos va a proporcionar felicidad. Y qué otra cosa no es la vida, sino la búsqueda constante del bienestar, de la felicidad. Y entonces allí también me gusta traer a colación a otro pensador, en este caso un científico, Fritjof Capra, científico austríaco, también contemporáneo. Bueno, ahora está muy mayor, está casi llegando a los 90 años. Pero como científico comenzó a desarrollar ensayos acerca de vinculaciones y las consecuencias de la ciencia en la vida individual y social. Y como no quiero abarcar demasiado tiempo, porque sé que tenemos un tiempo muy acotado para poder reflexionar, y no podía ser de otra manera porque el texto del doctor Rosati está plagado de literatura, cosa que me apasiona y que siempre la literatura, y el doctor Jensen se ríe porque dijo, bueno, si no tengo mucho tiempo, no voy a hablar tanto de literatura, pero no he podido con el genio. Y en este caso en particular, la literatura siempre nos ayuda a reflexionar. Bueno, por supuesto que es una gran maestra del derecho también, pero me gusta traer a colación también dos obras muy lindas, porque lo que hacen es plasmar cómo el hombre siempre ha fantaseado con la muerte, con la posibilidad de trascenderla, y especialmente cómo ha fantaseado con darle entidad a la muerte. No como un hecho biológico solamente, no como un hecho institucional, como lo describe el doctor Rosati, sino también con la posibilidad de reconocerle humanidad. Y bueno, quisiera recomendarles, si no la han leído, la obra de José Saramago, Las intermitencias de la muerte. Y es una obra magnífica porque allí va describiendo 2 etapas. Un día, la muerte, que es una entidad,
decide no trabajar más. Se declara en huelga y entonces hay una determinada ciudad en la que ya nadie se muere. Y entonces aquí comienzan las secuencias, acumulación de cadáveres, personas que estaban enfermas y que finalmente no morían. Y entonces toda la angustia que esto por supuesto despertaba. Y ahí, claro, la necesidad de un gobierno que se ve colapsado porque no sabe qué hacer frente a un hecho inesperado. Y entonces ahí sí aparecen los grupúsculos políticos y se crea una suerte de sociedad mafiosa, se llama mafia con P y H-I para no confundirse con la mafia, que ofrece a la gente poder trasladar a los moribundos a otro país, cruzar la frontera, allí sí se morían. Y en un momento la muerte decide volver a su trabajo. Y entonces dice, bueno, ¿y a quién más van a morir? Les anuncia esto a través de una carta a los gobernantes, pero decide que le va a dar una semana a las personas a las que se va a llevar. Les va a enviar una carta a su casa para explicarles que efectivamente van a morir. Y finalmente, y esta es la segunda parte de la novela, la muerte encarnada le envía la carta a un violinista y esa carta retorna. El violinista no muere y la muerte está intrigada y dice, ¿por qué este hombre que debería morir no muere? Y entonces va a visitarlo. Se viste como una mujer muy linda, por cierto, muy bella, y termina enamorándose de ese violista. Y entonces acá la reflexión nuevamente, ¿por qué todo el tiempo estamos buscando trascender a punto tal de fantasear con la muerte como una entidad, a la que quizás podamos dominar, si es una mujer, si siente, si se enamora? Y por otro lado, nuestro querido Adolfo Bioy Casares, bueno, el doctor cita a Borges, yo voy a citar a su amigo, a su queridísimo amigo Adolfo Bioy Casares, porque también una novelita muy linda, muy corta, pero también muy rica en reflexiones, Máscaras venecianas. ¿Y por qué máscaras venecianas? Que no están tan vinculadas con la muerte. ¿Con qué están vinculadas? Están vinculadas con la vida. Y con esta posibilidad que todo el tiempo nos está dando la ciencia como colaboradora de alcanzar lo inalcanzable para poder lograr con nuestros deseos ser felices. ¿Qué pasa en Máscaras venecianas? Que es lo que muestra Bioy Casares, la posibilidad de la clonación humana, de poder fotocopiar a otro ser humano. ¿Quién? Bueno, aquel que no logra el amor de la mujer que desea, pero entonces sí logra obtener un clon. ¿Y es feliz? No. Tiene lo material, me tomo de lo que decía el doctor al final. Tengo lo material, el cuerpo. ¿Tengo el alma de esa persona? ¿Tengo el espíritu? ¿Es igual el clon a la esencia del ser clonado? ¿La sustancia es la misma? ¿O solamente ser un clon, para decirlo en términos filosóficos, aristotélico-tomistas, es un accidente? Es clon. ¿Puedo tener a ese ser humano en su esencia, en su sustancia, en eso que hace que sea único, que haga que eso que es lo que es y no otra cosa? Sin embargo, la ciencia nos va posibilitando poco a poco todo esto. Y finalmente, el sentido de tendencia que está constantemente plasmado en la ciencia y también en el derecho, hoy lo tenemos en múltiples variaciones. Y una de ellas es la donación de gametos. Quien dona un gameto, el donante anónimo, ¿por qué lo hace? ¿Qué busca? Bueno, la finalidad altruista. Y también, ¿por qué no? Y muchos lo han dicho, poder pervivir, persistir en algo mío cuando yo ya no esté. Que algo mío quede. Entonces, bueno, simplemente terminar con una pregunta al doctor Rosati, y es preguntarle si usted cree, estimo que sí, si fuese posible diseñar un paradigma integrador entre la ciencia que tanto nos posibilita llegar a hitos impensados para lograr o la inmortalidad o la felicidad,
Entonces, una integración entre la ciencia y la espiritualidad, porque de eso se trata, de también reconocer que aquello que nos diferencia de los animales, y que, como diría Harari, cuando habla del sapiens, nos ha hecho quizás la especie más exitosa de la Tierra, es un rasgo distintivo, no menor, al cual debemos respetar y, por supuesto, tener en cuenta que ese rasgo distintivo es lo que fundamentalmente nos hace dignos. Simplemente eso. Gracias. Gracias, doctor. Y como no, bueno, yo no estoy lógicamente en condiciones nociológicas, digamos, mi conocimiento, por supuesto, no me permite tener una respuesta contundente respecto de si será posible un ensamble, una compatibilización entre el avance de la ciencia y la espiritualidad. En cualquier caso, yo creo que sería altamente deseable para mantener lo que nosotros entendemos por lo que es un ser humano, ¿verdad? Es decir, que el progreso científico me parece extraordinario, me parece auspicioso, me parece que negarlo le ha costado mucho sufrimiento a la humanidad. Como así también el progreso científico desligado de una concepción espiritualista también ha generado muchísimo dolor, muerte, destrucción, tristeza, desánimo e incluso una concepción pesimista del destino de la humanidad. Me parece que tanto quienes están en el desarrollo de la actividad científico-tecnológica, cuanto quienes están en el mundo de la espiritualidad, se han dado cuenta crecientemente que es necesario, que es imprescindible, cada uno con su percepción, cada uno con su conformación espiritual, cada uno con su ideología, cada uno con su filosofía, cada uno con su teología. Me parece que es imprescindible vincular estas dos realidades. Siempre recuerdo una expresión de Sigmund Freud en El malestar en la cultura, cuando él dice, el hombre es como con prótesis, ¿eh? Es decir, por sí mismo no puede volar, por sí mismo no puede ir a más de tantos kilómetros por hora, por sí mismo no puede ver más que a tantos metros de distancia. Con su prótesis, el ser humano puede volar, puede correr muy rápido, puede mirar muy lejos, pero son prótesis, ¿eh? Son prótesis. Claro, Freud no vivió en esta época donde la relación tiempo y espacio no tiene las coordenadas de la época en la que vivió. A mayor espacio, mayor tiempo para recorrerlo. No tenía la idea de la instantaneidad que tenemos ahora con Internet, por ejemplo. Y no tenía tampoco, por supuesto, la idea de una presencialidad virtual como la tenemos hoy. Pero esta presencialidad, incluso la que estamos desplegando en estos momentos, no deja de ser virtual, ¿no? Sentados en el
frente a nuestra computadora, en el habitáculo, digamos, es como si fuéramos un eternauta o también un viajante en el espacio, y nos parece que realmente estamos ahí hasta, me gusta decir a mí, hasta que sobreviene el apagón. Cuando se corta la conectividad, quedamos a solas con nosotros mismos. Y entonces nos damos cuenta de que hay cosas que en realidad no estaban pasando, o estaban pasando en una dimensión que no es la que nos guste que nos pase. ¿Qué es lo que yo veo de negativo en todo esto? Muchas cosas, pero sobre todo la falta de compromiso, la falta de sentido, la falta de vincular a una vida con un destino, de un ejercicio responsable de la libertad. Esto es lo que me parece a mí, porque yo puedo fingir ser otra persona en Internet, puedo tener otro nombre, puedo decir las cosas que no me animo a decir a cara descubierta, sin temor a ningún tipo de respuesta o de represalia. Puedo hacer otro, puedo tener otra vida en Internet. Puedo tener otra vida, otros afectos, otro todo puedo tener, ¿no es cierto? A mí, lo que yo veo en esto es una falta de, como decía Mallea, una falta del sentido profundo de la vida, ¿no? Un sentido severo de la vida, y esto me parece a mí que es un poco daño, por lo menos en la perspectiva personal. La ciencia va por sus carriles. La marcha de las sociedades va por otros carriles, va por carriles que tienen que ver con principios de mayoría y minoría. La ciencia se rige por la ley de gravedad, la sociedad se rige por la ley de alquileres. La podemos reformar y derogar en el Congreso, pero no podemos derogar la ley de gravedad en el Congreso. Son lógicas diferentes. Entonces me parece que hay que intentar juntar las dos. Las ciencias, sobre todo las ciencias duras y las ciencias naturales, tienen un solo paradigma, por lo menos en un momento determinado. O rige la ley de gravedad, o tiene razón Newton, o tiene razón Einstein, o tiene razón los otros. En la sociedad no es así. Rige el principio de la mayoría, y el que tiene la mayoría no es que esté en la verdad y los otros estén en la falsedad, sino que tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas, pero es otra lógica. Entonces, compatibilizarlas no es sencillo, no es sencillo. Yo creo que hay que hacer todo un ejercicio de ver y tratar de actuar una vida responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que lógicamente yo puedo reemplazar a mi compromiso con una persona con el compromiso con una mascota. La mascota también depende de mí. Si se muere por mi culpa yo voy a llorar, pero tal vez no llore tanto como si se muere una persona. Y después puedo reemplazar a la mascota por otra cosa. Puedo reemplazar al perro por la planta. Y si la planta se me muere porque no le puse agua, me voy a penar un poco, pero menos que con el perro y menos que con la persona. Y después a lo mejor tengo un juego en Internet que me va a permitir ganar o perder vidas, mascotas virtuales, y bueno, si pierdo tendré un berrinche y nada más que eso. Es decir, voy como tirando el lastre de la responsabilidad en cada capa que voy agregando de virtualidad, falta de presencia y fundamentalmente prótesis, ¿no? Artefactos. Entonces yo creo que la ciencia va por un lado, la espiritualidad tiene su propia lógica, hacerlas conjugar es una tarea, ¿no es cierto? No se da sola, es una tarea, pero es una tarea que estimo imprescindible que esto se dé, para entender muchas cosas, porque si no, hasta la ciencia misma no la entendemos, hasta lo que pasa en la naturaleza no lo entendemos. Y no lo entendemos tal vez porque estamos en una sintonía diferente, ¿no es cierto? Hasta ahí llegaría. Después,
Si en el futuro esto se logrará o no se logrará, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Somos imperfectos y probablemente tengamos una fecha de vencimiento como raza, ¿no?, humana, y cierto progreso científico nos lleve a un colapso y un apocalipsis, probablemente. Gracias, doctor. Ahí el doctor González Aburrido pudo escribir en el chat, porque a él sí que lo agarró la desconexión, y pregunta, el comentario es: todos los grandes adelantos de la biotecnología se dan dentro de la prevalencia de una razón tecnológica, una mirada que es sesgada frente a la significación del humano. ¿Usted cree que es posible ensanchar esa razón incorporando las experiencias y convicciones de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad? Y en su caso, ¿podría ser el derecho un ámbito donde ese diálogo interdisciplinar se dé para ensanchar la razón? A ambas preguntas le respondería que sí, en parte algo de lo que dije previamente. Estas son cuestiones que se dirimen en contextos participativos y democráticos a través del ejercicio responsable de la libertad, de la participación, de la igualdad de oportunidades y del compromiso. Eso sí que depende de nosotros. Hay otras cosas que pueden no depender de nosotros, ¿no es cierto? Pero hay cosas que sí dependen de nosotros. Es una tarea, es un esfuerzo, supone cambiar ciertas lógicas. Diría, Aristóteles decía, mientras más se desarrolla la persona, es decir, ¿qué decía Aristóteles? Solamente aquel que es más que un hombre o menos que un ser humano, un dios o una bestia, puede elegir vivir aislado, ¿verdad? Con sus propias reglas. Es propio del ser humano querer vivir en comunidad. La felicidad, el desarrollo estaba vinculado con la participación. Hoy, sinceramente, la felicidad y el desarrollo mayoritariamente, digamos, no está relacionado en la persona común con la participación y la felicidad, no está vinculado, normalmente está en el refugio con la familia, con los amigos, pero no en la participación. La participación en la cosa pública, en el Estado, es de los otros. Lo mío es el asado con los amigos, ¿no es cierto? Y lo otro es de los otros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que cambiar una lógica de apatía por participación. En la participación, pues esto se dirime en la participación, hasta dónde vamos a permitir el desarrollo tecnológico, hasta dónde va a incidir en nuestros cuerpos, hasta dónde va a incidir. Esto se dirime en la política y en un producto de la política es el derecho, ¿no? Con reglas de mayoría, con respeto del principio de minoría, en un congreso, etcétera, en la justicia, con participación, no hay otra forma. Esto sí que no es mágico, esto no es mágico. Entonces, eso depende de nosotros. Si elegimos la comodidad, el sentido no severo, sino trivial de la vida, bueno, que la ciencia va a seguir desarrollándose porque va a prevalecer, por acción o por omisión, una percepción de falta de compromiso, de falta de participación y de direccionamiento del propio destino. Vamos a una última pregunta, doctor, si le parece, de Sebastián Vergara. Dice: teniendo en cuenta las modificaciones que ha sufrido el concepto de persona, ampliándose hasta llegar a hablar de personas no humanas, el doctor Rosati considera posible la ampliación de ese concepto a los artefactos portadores de inteligencia artificial. Habilita el micrófono, por favor, doctor. Acá podemos ser nominalistas o podemos ser sustancialistas, ¿no es cierto? Me parece que la pregunta va en términos sustantivos, es decir, persona, no
con persona quiero decir esto y con persona quiero decir lo contrario, sino no un criterio nominalista, sino si hay algo que se vincula con un concepto que es intransferible. Yo creo que eso es la dignidad, ¿no es cierto? La dignidad, y que yo la vinculo con un ejercicio de la libertad responsable, con un contenido participativo en la sociedad, es decir, no que yo elija un estilo de vida para mí y que cada uno elija el estilo de vida y que cada uno haga lo que quiera, porque si cada uno hace lo que quiere, el que está al lado mío puede querer eliminarme a mí, ¿no es cierto? Entonces, hay una dimensión, que es la dimensión del común, que es la dimensión, digamos, de lo gregario, que me parece que es lo típicamente humano, y eso no sé si una inteligencia artificial podrá trasplantarla a un robot, yo de eso lo desconozco. Si el robot se pareciera tanto a una persona que en realidad tuviera sentimientos y tuviera, a lo mejor el robot merecería ser llamado persona, ¿no es cierto? Y haremos una cuestión nominalista y no sustantiva. Creo que lo sustantivo de la persona es el hecho de la dignidad, del destino basado en la libertad, del hecho de que se es una persona, digamos, se es diferente a los demás, se tiene se puede elegir un estilo de vida propia en la medida en que haya un mínimo común denominador que nos vincule a todos y que haga que no nos matemos entre nosotros. Yo no soy contractualista, yo no creo que las sociedades surjan a partir de un contrato, tiendo más bien a ser aristotélico en esto, pienso que tenemos un germen de gregariedad, que hay un instinto natural de vivir con el otro, de establecer reglas con el otro, reglas de no interferencia también con el otro, por supuesto. Entonces, para centrarme, digamos, en la pregunta, creo que veo difícil que el hombre pueda construir algo, porque sería algo construido por el hombre, hasta que el robot construya robots a sí mismo, pero el primer robot es construido por el hombre. Creo difícil que el hombre logre algo tan perfecto, porque el hombre no creo que se haya creado a sí mismo, el primer hombre no creo que se haya creado a sí mismo, creo que hay algo más, y por eso creo también que la ciencia, hasta el origen del universo y demás, son totalmente compatibles. Las explicaciones científicas y las explicaciones no científicas, llamémosle filosóficas, teológicas o como querramos llamarle, creo que son compatibles. Siempre hay un misterio sobre el origen, sobre el inicio y sobre el final. Entonces creo que veo difícil que el ser humano haga algo tan perfecto, como un robot que después pueda reemplazarlo. Y bueno, si el robot, el día de mañana, hay un ejército de robots, reemplazan a los seres humanos, bueno, la conclusión que habrá que sacar es que los seres humanos merecían ser reemplazados, ¿no? Porque, digamos, lo hicieron posible, lo hicieron posible. Gracias, doctor. Bueno, yo para ir, así vamos cerrando y cumplimos con el tiempo pautado, voy a hacer uso de mi tiempo simplemente para hacerle la pregunta del seminario. Como usted bien sabe, este es un seminario que está articulado a partir de dos ejes. Uno es el diagnóstico social del Papa Francisco. Nosotros nos apoyamos mucho en la mirada del mundo contemporáneo que tiene el Papa Francisco, su agenda, y posteriormente trabajamos eso desde el derecho, pero en articulación con otras disciplinas. Entonces, la agenda del Papa y la dimensión interdisciplinaria es un poco lo que motiva este seminario. Yo ahí le quería consultar específicamente si veía en
las actividades, en el discurso religioso, pero también en el discurso social, explícitamente del Papa Francisco, veía elementos que permitan retomar este tema que usted ha desarrollado hoy, ¿no? Y hago esta puntualización porque los asistentes al seminario en el 2019 inauguramos justamente una exposición del rabino Fischel Slagen, que es miembro de la Pontificia Academia para la Fe del Vaticano, y justamente vino a hablarnos de transhumanismo y los desafíos éticos del progreso tecnológico. Ligando su exposición de hoy, quería preguntarle muy en líneas generales cómo veía, si veía ahí un espacio para pensar, ¿no?, la actualidad. Si puede prender el micrófono, doctor, porque se lo apagó. Cuando uno lee determinados documentos y analiza las expresiones, en este caso del Papa Francisco, yo tiendo a vincularlos mucho con mi disciplina, ¿no?, que siempre ha sido la teoría del Estado y el derecho constitucional. Y como fui convencional constituyente en el 94, siempre tengo presente dos cláusulas que introdujimos ahí: el artículo 41, que habla del medio ambiente, y el artículo 75, inciso 19, que habla de la relación entre el Estado y el mercado, ¿no? Y yo creo que estos son dos ejes sobre los cuales, hasta donde llega mi lectura, el Papa Francisco se ha pronunciado y se ha expedido fuertemente, ¿no es cierto? En el artículo 41 de la Constitución hay un mensaje muy claro de que el hombre, el ser humano, no es el dueño de la naturaleza, sino que es un administrador, un custodio de algo que ha recibido, que tiene que legar a las futuras generaciones. Esto está muy claro en el artículo 41, cuando habla del desarrollo sustentable y la necesidad de que las generaciones futuras tengan como mínimo el mismo capital ambiental que tenemos hoy. Es decir, que el ser humano está dentro del ambiente, no se puede recortar del ambiente como si fuera un paisaje el ambiente y someterlo a una relación de dominio, de sujeto a objeto. Esto está muy claro en el artículo 41, y yo creo que tiene expresiones como el uso racional de los recursos, como la sustentabilidad intergeneracional. Me parece que es una visión fuertemente espiritualista de dónde estamos parados, de dónde estamos parados. Yo en eso veo mucha conexión, veo mucha conexión. Pues es un tema que se discutió mucho en la reforma del 94, a mí me tocó estar además en la comisión de redacción de la Convención Constituyente. Y la otra cláusula que siempre vinculo con el pensamiento del Papa es la del 75, inciso 19, que habla de una relación de Estado y mercado que viene a modificar en gran medida el paradigma liberal originario de la Constitución de 1853. Porque el paradigma originario era el típico paradigma liberal, es decir, la apropiación de los recursos, en primer lugar, por eso estaba regulado por el Código Civil, y hoy es una materia que está regulada por el derecho público, pero en la relación Estado y mercado, claro predominio del mercado sobre el Estado abstencionista, el Estado liberal, ¿no es cierto?, propio del siglo XIX, ¿no es cierto?, y nuestra Constitución originaria es propia del siglo XIX. Esta reforma del inciso 19 del artículo 75 ha venido a modificar esto, pero no para salirnos del capitalismo,
Cuando dice capitalismo, dice propiedad privada, iniciativa particular y competencia. Están las tres, pero propiedad privada en función social, con justicia social, dice el inciso 19 del artículo 75, incorporado. Competencia sí, pero sobre la base de igualdad de oportunidades. Artículos, si usted quiere, 75, inciso 23, también incorporados en la reforma del 94. Es decir, no la desigualdad de oportunidades originarias que generan mayor desigualdad luego. La carrera del atleta que además larga su carrera antes que el que no se ha entrenado y que además larga atrás del atleta. Ya sabe quién va a ganar. Y un Estado que no niega la propiedad privada, que respeta la propiedad privada, pero que interviene ordenando la economía, en la convicción de que el mercado no se hace cargo de las desigualdades que genera el funcionamiento del mercado. Estas tienen que ser corregidas desde afuera del mercado, porque el mercado lo único que puede ofrecer eventualmente es beneficencia, como para equiparar un poco, buena voluntad, nada más. La inserción del Estado, fundamental, necesaria, está claramente en el inciso 19, que habla de la preservación del valor de la moneda, que habla de la capacitación de los trabajadores, que habla de la justicia social. Es decir, esta idea de que es probable que el capitalismo sea la mejor forma de acumulación de las riquezas, pero que no genera las condiciones de igualdad, y la igualdad debe provenir de algo de afuera, que es el Estado. A lo mejor el Estado no es el mejor acumulador, pero es mejor redistribuidor que el mercado. En esta relación de Estado y mercado, en esta relación de un Estado que no es abstencionista, que interviene, creo ver yo rasgos muy claros de la doctrina social de la Iglesia, que se ven reflejados en nuestra Constitución, claramente. Y esto no es una cuestión de fe, esto es derecho constitucional, esto está. Y en la relación con el medio ambiente, con la explotación de los recursos naturales, es derecho constitucional, está en el artículo 41, y hay una concepción espiritualista. No hay una percepción, digamos, de usufructo hasta que podamos, hasta que esto explote. Me interesa mi vida y mi generación, y el resto será un problema de la ciencia resolverá los problemas de las futuras generaciones. No es esta la idea. Y yo ver en estas dos cláusulas un fuerte reflejo de este pensamiento, y la verdad que me parece muy logrado, y siempre que podemos incorporarlo lo hemos hecho. Más de una sentencia de la Corte lo hemos dicho, así lo hemos dicho, más de un fallo vinculado por ejemplo, en el caso CEPIS, en tarifas, y también lo hemos dicho en varios casos vinculados al medio ambiente. Es decir, que esto se puede proyectar también en una sentencia judicial. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo. Yo, por mi parte, y en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, del Instituto de Investigación que me toca en suerte dirigir, y de este seminario, que es mi espacio dentro del Instituto de Investigación, que junto con otros colegas venimos trabajando hace ya 4 años, queremos agradecerle mucho su participación, nos ha enriquecido. Recuerdo las palabras del profesor Fernando Atria, que estuvo este año también con nosotros, el profesor chileno, que nos dijo: la condición de hacer estos eventos virtuales es comprometerse a, cuando se pueda, realizarlos en forma presencial. Así nos estrechamos las manos y compartimos un espacio físico. Así que bueno, le hago la invitación para cuando eso se pueda realizar. Y por nuestra parte, nada más. Nos interesaba mucho su mirada. Este es un escenario muy particular, y nos interesaba mucho su mirada a partir de estos 2 últimos libros que usted escribió,
y que son ensayos sociales, unas reflexiones sociales y que es un poco lo que estamos buscando, ¿no? En este espacio. Así que por nuestra parte, nada más. Las preguntas que hayan quedado después se las hacemos llegar. Le dejo, doctor, si quiere cerrar con diciéndonos algo. No, simplemente felicitarlos por la iniciativa y me siento, la verdad, muy, muy honrado de haber podido participar y, por supuesto, con gusto cuando cambien las condiciones y podamos hacer esto más presencial y podamos alejarnos de las prótesis y podamos hacerlo más directo, con todo gusto estaré allí desde ya. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor.